Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla, más precisamente en la cruz de la vida. Si podés compartir el video, darle un me gusta y suscribirte, es una buena forma de ayudar al canal para seguir creciendo en este ámbito. En el día de hoy vamos a hablar sobre la relación existente entre la fibromialgia y otros síndromes sensitivos centrales. Si no sabes cuáles son los síndromes sensitivos centrales, te dejo un enlace en el ángulo superior derecho de tu pantalla donde vas a poder interiorizarte un poco sobre estos temas y su relación con la alimentación. Es bien sabido que cuando comemos algunos elementos como por ejemplo la harina, nos podemos sentir extremadamente mal con la presencia de cansancio, malestar general, pero principalmente el problema no radica en el consumo de la harina, sino en lo que sería el consumo de gluten, que es una proteína de origen vegetal que tiene prácticamente un escaso aporte desde el punto de vista nutricional a lo que sería nuestro organismo. Pero sin embargo, esta proteína es muy utilizada en la industria de la panadería por el hecho de que le permite dar una elasticidad a la masa para poder formar diferentes elementos como tortas, panes, etc. Principalmente la problemática radica en los efectos negativos que posee el gluten hacia nuestro organismo cuando lo consumimos. Podemos presentar diferentes síntomas, como por ejemplo dolor abdominal, hinchazón fluctuante, es decir, la distensión abdominal con la presencia o aumento de gases. El alivio de esta hinchazón con la expulsión de los gases, claramente una causa-consecuencia de lo que sucede en nuestro organismo. La presencia de diarrea, estreñimiento, alternancia entre la diarrea y estreñimiento que puede desembocar en lo que sería un colon irritable, la presencia de náuseas o vómitos. Y fíjense que hay una gran cantidad de síntomas que pueden aparecer durante el consumo de gluten, incluso desembocar en enfermedades como la enfermedad celíaca o como el síndrome de sensibilidad al gluten, entre otras. Y los síntomas no están solamente abocados a lo que sería la parte abdominal o gastrointestinal, sino que pueden aparecer síntomas de carácter extraintestinal como cefaleas y o migrañas, mialgias, es decir, dolores musculares generalizados, la presencia de cansancio o astenia, mente borrosa o nublada, es decir, que puede aparecer una fatiga mental, una dificultad para concentrarse, para utilizar los recursos de la memoria, hormigueos o adormecimientos, tanto en las manos como en los pies, debilidad muscular, acompañado de la astenia o del cansancio, trastornos del sueño y puede desembocar también, y como no, en un cuadro de fibromialgia, fatiga crónica o estrés crónico. Fíjense que hay una amplia variedad de signos y síntomas que pueden presentarse durante el consumo del gluten. Este video no trata, de abarcar todas las enfermedades que puede producir el gluten, pero sí dar una concientización acerca de los síntomas que pueden llegar a aparecer y créanlo o no, muchas personas cuando vean este video van a sentirse identificados con estos síntomas. ¿Cuáles son las recomendaciones que puedo sugerir? Bueno, principalmente llevar una dieta equilibrada, no abusar de determinados elementos a la hora de consumirlos, de ser necesario consultar con un nutricionista para poder guiarlo muchas veces en lo que sería la alimentación adecuada. Una vez puede realizarlo por sus propios medios y muchas veces no. Y a su vez también les quiero dejar un libro de una dieta antiinflamatoria que estuve leyendo. Me parece bastante práctico, es corto, conciso, pero me parece que da las recomendaciones adecuadas para poder llevar una correcta dieta. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta, no duden en dejarla en los comentarios, serán respondidas a la brevedad. No olviden de darle un me gusta al video, suscribirse al canal y compartirlo. Muchas gracias por su atención.